El primero es sobre qué es la investigación cualitativa, cómo surgió, cuáles son sus antecedentes, cuál es su razón de ser. Entonces, eso nos permite entender qué es, para qué sirve la investigación cualitativa. El segundo momento es sobre el problema del conocimiento, que atañe directamente a la investigación cualitativa. Tercer momento es sobre unos ejemplos concretos de investigación a la vez cualitativa y participativa. Y el cuarto momento, que ya es, digamos, a modo de cierre, es sobre una pequeña reflexión que recoja lo que hemos visto para pensarnos una extensión participativa. Bueno, entonces empecemos. Se supone que aquí le... Sí, ok. Entonces, nos encontramos en la historia del ser humano ante un momento muy particular que tiene como elemento insigne la revolución industrial. Ocurren muchas transformaciones de manera muy acelerada. La sociedad, como nunca antes en la historia del ser humano, desde que éramos cazadores y recolectores, empieza a cambiar muy rápido. Empiezan a aparecer cosas antes inimaginables. En ese contexto, las instituciones tradicionales pierden fuerza. La familia empieza a perder fuerza. La iglesia o las religiones, lo religioso, los partidos políticos, lo que aglutinaba antes a la gente, miento, los partidos políticos no, los partidos políticos surgen, lo que aglutinaba antes a la gente en torno a las tradiciones pierde fuerza, la sociedad empieza a transformarse y entonces, y esto ocurre naturalmente en Europa. Entonces, las personas que están en el poder dicen miércoles, esto está cambiando muy rápido. Allí el vecino, en el conjunto de al lado, están decapitando. La gente ya no hace caso, la gente ya no para bolas a lo de antes. Y vemos que las ciencias naturales han desarrollado un método y tienen una teoría sobre cómo funciona el mundo. Entonces comprenden que el sol se mueve, digamos, más allá de las voluntades personales. Si yo me muero o si me enfermo o si no, el sol va a salir cada mañana. No tengo que hacer un sacrificio para que las lluvias caigan o para que la luna haga su ciclo, para que amanezca, para que anochezca. Si las ciencias naturales han logrado revelar las leyes de la naturaleza, con la sociedad podemos hacer lo mismo. Vamos a hacer una ciencia de la sociedad. Emerge entonces la sociología como la sociedad europea observándose a sí misma para comprenderse. Ahora hay mucha pobreza, ya empiezan lo del campo empieza a transformarse, empiezan a crearse metrópolis gigantes, ciudades con grandes chimeneas. Entonces, se requiere de una ciencia que establezca las leyes de lo social para poderlo controlar, para poder controlar la transformación de la sociedad. Y así surgen los métodos. Los métodos que acompañados de teorías nos permiten tener una concepción científica de qué es la sociedad. Así es como surge el cuento. Entonces, ¿qué es la investigación? Investigación puede haber de muchos tipos, no únicamente, digamos, en las ciencias sociales y no únicamente una investigación de índole cualitativa. Puede haber investigación periodística, puede haber una investigación jurídico-policíaca, investigación científica, investigación tecnológica. Digamos, en muchos campos de la vida el ser humano investiga, no únicamente en las ciencias o en las ciencias sociales. Por eso se habla, por ejemplo, de cuando ocurre un crimen de contratar un investigador privado. Allí también ocurre la investigación y allí también se necesita del método.
ya suena muy raro, suena como algo casi indescifrable. Entonces, yo aquí en el recuadro de abajo a la izquierda hago una analogía para intentar clarificar. Cuando decimos idea, yo tengo una idea sobre alguna cosa, es distinto a decir yo tengo una ideología, se comprende, ¿no? Es distinto la idea a la ideología. La idea que yo tengo es que mañana voy a verme una película. Eso no es necesariamente ideología. La ideología ya se refiere a un conjunto coherente, sistemático de ideas respecto a algo. Generalmente cuando uno la ideología lo asocia a lo político, pero es distinto, es claro, la diferencia entre idea e ideología. Exactamente lo mismo con método y metodología. Cuando hablamos de metodología, lo hacemos en relación a la teoría científica. Pero cuando hablamos de método, hablamos de herramientas más sencillas, como veremos a continuación. Pero entonces, la investigación, en términos generales, digamos por ahora que es la recolección sistemática de información orientada a algo. Entonces, yo quiero averiguar por qué generalmente las paredes de los apartamentos las pintan de blanco. Entonces empiezo a recolectar información orientada a eso y únicamente a eso. Ahí estoy haciendo una investigación. Bien. Nosotros tendemos a creer que lo cualitativo y lo cuantitativo son excluyentes, cuando no entendemos a veces muy bien qué es lo cualitativo y qué es lo cuantitativo. Entonces, lo cualitativo hace referencia a la cualidad de las cosas, a sus aspectos, si se quiere, más imponderables, de más difícil comprensión, mientras que la cantidad, como dice aquí en la diapositiva, nos permite tener un panorama exacto y establecer relaciones entre variables. La cualidad, lo orientado a la cualidad nos permite profundizar en aspectos constitutivos del ser humano. Su validez universal es de difícil comprobación, mientras que la validez universal de lo cuantitativo es de más fácil comprobación, pero es de más difícil comprobación su validez particular. Ya vamos a ver específicamente de qué se trata. Pero quería como mencionar que existe la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, y la cualitativa en particular sirve para entrar a estudiar estos aspectos que son constitutivos y profundos del ser humano. Entonces, aquí traigo un ejemplo. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Entonces, Lupita está en China, y en China se celebra el Festival de Yulin. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del Festival de Yulin. Yulin es un festival que se hace cada solsticio de verano, o sea que acaba de celebrarse en una parte de China donde la comunidad se reúne a comer carne de perro. Ese es el deleite. Entonces, ¿qué le pasa a Lupita? Lupita está llorando. ¿Qué podemos decir desde lo cuantitativo? Hay una relación estímulo-consecuencia. ¿Cuál es el estímulo? Le pegan al perro, maltratan al perro. ¿Cuál es la consecuencia? Lupita empieza a llorar. Entonces, ¿qué deduzco yo a través de un análisis cuantitativo? Que cada vez que le pegan a un perro, Lupita llora. Eso es lo que yo puedo establecer mediante lo cuantitativo. Lo que estoy viendo allí. Lupita no soporta ver que maltraten a un perro, que le peguen, mucho menos que se lo coman. Ahora, desde lo cualitativo, ¿cómo podemos redondear este análisis? Hay gastronomías caninofágicas, o sea, donde se consume la carne de canes, incluyendo al perro, que reúnen en festividad a todas las familias de la comunidad. Eso es lo que ocurre. Es un festival y la gente se reúne feliz a comer carne de perro. ¿Qué puedo inducir yo? Que en Yulin, China,
comer perro es motivo de alegría. Entonces, mientras que con lo cualitativo yo hago una inducción, con lo cuantitativo yo hago una deducción. Finalmente, Lupita, podemos decir a través del análisis cualitativo, Lupita no es de China, porque vean la gente de China cómo está feliz comiendo perro. Lupita se formó en los valores occidentales modernos, que dentro de su corpus está el cuento este de los derechos animales. Entonces, la relación comportamental de orden cuantitativo está contenida en un contexto de valores cualitativamente diferentes a los de los niños que comen perro en Yulín. Entonces, ¿qué podemos ver con lo cualitativo? Que la personalidad cultural de Lupita no es como la de los chinos de allá. Ella es una extranjera, ella es una foránea, que no es, no tiene las capacidades para soportar, para tolerar y mucho menos para ser partícipe de este festival. Este festival de Yulín ha recibido muchas críticas por la comunidad internacional e incluso dentro de otros sectores de China. No, mamá, le ayuda algo, qué pecado. Y dicen, los organizadores del festival dicen, comer perro, abro comillas, comer perro no es diferente de comer carne de cerdo o de res. Esa es la defensa de ellos. Ahí se ve la ruptura cualitativa. La cultura está compuesta cualitativamente de aspectos diferentes. Y nosotros podemos, si tratamos de ponernos en los zapatos del otro, podemos pensarlo con algunos lugares de la India donde está vetado el consumo de carne de vaca. Entonces, me pregunto yo, ¿será que en algunas partes de la India nos perciben a nosotros como Lupita percibe a la gente que hace parte del festival de Yulín en el que se come carne? Bueno, estos aspectos de dimensión profunda pueden ser abarcados, explorados, analizados desde lo cualitativo. Para eso nos sirve el método cualitativo. Entonces, podemos decir que los métodos son herramientas, no las metodologías. Recuerden, los métodos son herramientas y recordemos, método, idea, metodología, ideología, que ya son cosas más complejas. Por ejemplo, una herramienta, el martillo. ¿Qué puedo hacer yo con un martillo? ¿Qué puedo hacer yo con esa herramienta? Puedo construir una casa. Entonces tengo martillos y puntillas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, si tengo muchos martillos, entonces yo puedo hacer una torre de martillos superponiéndolos para hacer una estructura que yo pueda habitar. Y le pongo un plástico encima y ahí tengo mi casa utilizando la herramienta del martillo. Pero utilizo esa herramienta, utilizo ese método de construcción de una manera distinta. No para clavar puntillas y madera, sino para erigir una estructura con esa herramienta. Lo mismo, ¿qué pasa con los machetes? Con los machetes yo puedo trabajar la tierra, puedo abrir un hueco para sembrar yuca, puedo tumbar un palo, pero también puedo hacerle daño a una persona. O puedo pelar una vaca o un perro si estoy en Yulín y quiero hacer parte de ese festival. Entonces, la pregunta es, ¿para qué y cómo voy a usar esas herramientas de lo cualitativo? También existe, por ejemplo, la entrevista. Entonces, la entrevista es una herramienta, como lo es el martillo. ¿Cómo voy a usar yo esa herramienta? Esa es la pregunta que en este momento quisiera que nos introduzca en el tema. Hay muchas herramientas, hay muchos métodos. O sea, aquí vamos a usar método y herramienta como sinónimos. Existen muchos métodos que puedo usar de muchas maneras, como puedo usar un martillo para armar una estructura a punta de martillos o clavando madera con clavos. En fin, lo mismo pasa con los métodos de investigación cualitativa. Entonces, les voy a presentar aquí unos ejemplos breves de investigaciones cualitativas clásicas, tanto de la historia de la sociología en general,
O sea, las investigaciones, algunas de las más emblemáticas, como de las investigaciones sociales en Colombia. La que tenemos aquí a la izquierda es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, un sociólogo alemán. Max Weber se pregunta, ¿cuál es la relación causal entre la religión, particularmente el protestantismo, y la economía, particularmente el capitalismo? Él se pregunta eso, ese es su problema de investigación. Y él entonces utiliza una serie de métodos para resolver ese problema. ¿Qué métodos utiliza él? Max Weber utiliza la hermenéutica y la construcción de tipos ideales. Entonces, él utiliza herramientas que no son como martillos o machetes, sino que son herramientas o instrumentos conceptuales, son herramientas intelectuales, hacen parte de la actividad mental y no tanto de la actividad físico-material. ¿La hermenéutica qué es? La hermenéutica es la interpretación del texto. ¿Y él por qué utiliza la hermenéutica? Porque él va a estudiar la Biblia, él va a estudiar el texto de los protestantes y va a interpretarlo. Y él a la vez va a estudiar los manuales de economía y va a interpretarlos. Esa es la herramienta que él utiliza, la interpretación del texto, así como el albañil utiliza el martillo y el clavo para erigir una estructura. Él también construye tipos ideales, que es otro método, es otra herramienta. Entonces, él interpreta la Biblia y dice, si yo sigo a pie juntilla lo que dice la Biblia, yo obtendría una persona así, típico ideal, es decir, el prototipo, lo ideal del protestante, de quien practica y profesa el protestantismo, sería una persona así, ¡tim! Y él la construye. Y luego él construye el tipo ideal del capitalista por excelencia, que si uno va y lo busca en la vida real, bueno, de pronto el protestante tiene algunas fallas en su práctica, o el capitalista de vez en cuando se deja tumbar y no es tan avispado como debería. Entonces, él crea los tipos ideales y ahí él está poniendo las herramientas conceptuales, los métodos, en función de la solución de su problema. ¿Cuál es la relación entre la religión y la economía? Eso la ética protestante es un texto clásico de la sociología. Ahora, la violencia en Colombia. Me decía un profesor de sociología cuando estudiaba que después de 100 años de soledad, la violencia en Colombia es el libro más importante que se ha escrito en este país. Cuando se publicó, suscitó debates secretos en el Senado e incluso sacaron los tanques de guerra a la calle. ¿Por qué? Porque la violencia en Colombia es una investigación que busca responder cuáles son las causas de la violencia en Colombia, justamente. ¿Por qué es que en Colombia pasa esto? Y esto les estoy hablando de mediados del siglo XX. Es decir, la publicación debe tener cerca de 60, 70 años. La primera vez que se publicó. ¿Qué herramientas, qué métodos utiliza la violencia en Colombia? Que es un libro escrito por Monseñor Guzmán, por Orlando Falsborda y por Eduardo Umaña Luna. Un cura, un sociólogo, que también fue presbítero, y un abogado, Umaña Luna. Ellos utilizan el análisis histórico, otro método. Utilizan las entrevistas. ¿Por qué las entrevistas? Porque el cura Guzmán, Monseñor Guzmán, él confesaba a la gente. Entonces, él tenía acceso directo a la información privilegiada. Y cuando la gente se iba a confesar, él les preguntaba, ¿eso qué es? Eso es una entrevista. Pero eso es una entrevista que le hace un sacerdote a un creyente que va a la iglesia. Pero él los entrevistaba y anotaba sobre cómo fue que mató a su vecino, por qué tiene tanto odio en su corazón. En fin, se usaba la entrevista, se usaba el análisis de políticas públicas y el análisis institucional. Se analizaba cómo las instituciones procedían y cómo eso causaba violencia, o cómo las políticas públicas causaban violencia, cómo la acumulación de tierra, cómo la corrupción dentro de la iglesia, la corrupción de los partidos políticos. Esos análisis, que son métodos, que son herramientas conceptuales, se utilizaron para responder a la pregunta de la violencia en Colombia.
Y ojo, que este trabajo en el que participó Orlando Falsborda no es investigación participativa. Sí es cualitativa, pero no participativa. Ya veremos. Otro clásico de la investigación cualitativa, Argonautas del Pacífico. Ese libro es de Bronislaw Malinowski, el pionero de la etnografía, un antropólogo. Y el que estudia cuál es la lógica del intercambio de pulseras en el Kula. Porque por allá en las islas del Pacífico Norte, había los señores estos de la foto emprendían esas expediciones en esos barquitos, unas expediciones de años, de décadas, para cambiar pulseritas. Y entonces este señor antropólogo se rompe la cabeza pensando, pero ¿cuál es la lógica del intercambio de pulseras? ¿Que ¿Por qué se les va la vida en ello? A la gente del Pacífico Occidental, ¿qué es lo que pasa? Y la gente de Aritama, que es un estudio pionero y clásico de la antropología colombiana sobre cómo es el proceso de transformación de una sociedad indígena a una sociedad mestiza. Es decir, cómo fue que se constituyó el país colombiano, que antes éramos indios y ahora somos mestizos. ¿Cómo fue ese proceso de transformación? ¿Cuál es el método que utilizan ambos estudios? La etnografía. ¿Qué herramienta es? La etnografía. Y la etnografía se desglosa en un montón, digamos, de herramientas subsidiarias. Entonces, primero que todo, la etnografía necesita tiempo. Uno no puede ir, estarse 3 días en un lugar y decir que hizo etnografía. Ahora se habla de la microetnografía de mercadeo, que son estudios flash, pero la etnografía requiere de tiempo, porque el investigador tiene que abrirse un espacio en la comunidad y eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que ganarse la confianza de la gente, hay que ganarse el amor y el odio de la gente. También la etnografía se compone fuertemente de la observación participante. ¿Qué es la observación participante? Yo observo porque anoto todo lo que hace la gente, pero también hago parte de las actividades de la vida cotidiana. No me siento en un rincón a verlos a todos cómo hacen y anotar, sino que yo también voy y con mi cuerpo experimento. Experimento si voy a China, a Yulin, experimento qué es pelar un perro y ponerlo en el fogón. Si voy a hacer un trabajo con leñadores, experimento qué es coger un hacha y bolear hacha todo el día. Esa es la observación participante. Y la observación participante se sostiene en la producción del diario de campo. Entonces, yo escribo todo lo que he observado, todo en lo que he participado. Además, también hago entrevistas y hago encuestas. Ustedes recuerdan que la entrevista está orientado a lo cualitativo y la encuesta a lo cuantitativo. Cuando van del DANE, cuando vienen del DANE para los censos, nos hacen encuestas, que es información que se capta para luego graficarla y volverla número, volverla dato cuantitativo. La entrevista, no, la entrevista es cualitativa. Como les decía, el ejemplo de Monseñor Guzmán en el confesionario, que no, él no estaba anotando como opción múltiple. Usted hizo el corte de franela o usted hizo, no, él simplemente iba escuchando, iba haciendo como un relato, una crónica o anotando la cualidad de la información, no cuántas veces algo, sino qué, cómo fue que tuvo lugar la violencia. Entonces, hasta el momento, podemos decir que la investigación cualitativa es el proceso de producción de conocimiento orientado a la solución de un problema mediante la utilización sistemática, o sea, mediante un enfoque de un conjunto de herramientas que atienden a las dimensiones profundas de aspectos particulares del ser humano. No toda investigación cualitativa es siempre participativa. Estos 4 ejemplos que vimos no se caracterizaron particularmente por lo participativo, así haya habido observación participante. Ya veremos por qué. Segundo, lo cualitativo y lo cuantitativo no son excluyentes, son complementarios.
Encontramos entonces en el trabajo de la violencia en Colombia tanto información cualitativa como tablas numéricas de cuántos crímenes políticos se cometieron en tal lugar, durante qué periodo de tiempo y con qué intensidad. Eso es cuantitativo. Entonces, participativo o no, una investigación siempre sigue un esquema lógico, siempre, que es el siguiente. Primero, debo definir un problema. Debo tener un problema para investigar. Si no, no hay investigación. La investigación requiere el descubrir algo nuevo. Recuerdo una vez que un amigo me decía, oiga, hagamos una investigación sobre por qué sería bueno crear una embajada para los indígenas en Vera que están desplazados en Bogotá. Y hasta el momento yo sostengo que no se puede hacer una investigación en el que ya sabemos la respuesta. Si yo ya sé que lo que se necesita es una embajada para los indígenas en Bogotá, lo que yo voy a hacer es una confirmación de un sesgo. Yo no voy a descubrir nada porque yo ya sé que eso se necesita. Eso no es una investigación. Lo que voy a hacer es una argumentación, un ensayo argumentativo, un discurso político, pero eso no es una investigación. La investigación en el caso de los indígenas que están desplazados en Bogotá sería cuáles son las causas en los territorios que hacen que esos indígenas sistemáticamente lleguen a Bogotá, a las calles, y se conviertan en mendigos. Yo no sé cuáles son las causas. Tengo que ir allá y, empleando unas herramientas, que es el segundo paso después de definir el problema, empleando unas herramientas, yo voy a recoger información. Ya es que se están quedando sin el ecosistema en el que floreció esa cultura. Entonces, esa es una de las causas. Otra de las causas es que ellos escuchan que en Bogotá les dan plata porque sí. Se sientan, hacen ruido con una guacharaca y les dan plata. Y entonces se ha creado un imaginario de que la gente de Bogotá es muy buena y regala cosas. Empiezo a captar información con las herramientas adecuadas. Si, por ejemplo, sigamos con este ejemplo de los indígenas desplazados, si yo voy a hacer una encuesta, esa herramienta no me vendría bien. ¿Por qué? Porque si le voy a entregar un formulario al indígena para que me diga, para que seleccione cuál de estas opciones es la que considera que tiene más peso al desplazamiento, pues los indígenas no saben leer. Entonces, esa herramienta, por lo menos utilizada así, no me sirve. ¿Qué herramienta utilizo mejor? La observación participante. Voy y comparto tiempo con ellos, pero tiempo, de noche, de día, penurias, alegrías, tristezas, y empiezo a comprender con las herramientas que me sirvan para resolver el problema que he definido. Una vez utilizadas estas herramientas, yo me enfrento a la realidad, voy allá, voy a donde está el problema, utilizo las herramientas para socavar la información. Y en la síntesis de este proceso es que yo hago investigación. El motor de toda investigación es un problema que yo voy a solucionar. Si yo de antemano pongo el sesgo, ahí no hay investigación. Ahí lo que yo voy a hacer es confirmar mi creencia, pero la creencia yo ya la puse desde el punto de partida como verdad, y así no sirve. Sí, con el caso de Lupita en Yulín, si yo digo, por ejemplo, comer perro es la embarrada, eso está muy mal. Y yo voy a demostrar por qué comer perro está mal. Ya eso no es investigación, ya eso es cantaleta, eso es la cultura que opera a través de mí. Y ojo, que personalmente yo, Juan Sebastián, no estoy con el consumo de carne de perro, y de hecho soy vegetariano. Pero yo no puedo ir e imponer mi punto de vista y pretender que todos sean y actúen, piensen y sientan como yo. Si yo no logro poner entre paréntesis mis certezas para intentar comprender el otro y dejar que la cultura del otro me impacte, yo no puedo hacer investigación de eso. El problema tiene que ser una pregunta que no induzca a la respuesta. Utilizo unas herramientas que las utilizo en la realidad, y en la praxis es que yo identifico si
hice una buena elección de herramientas o no, y en la síntesis del proceso está la investigación. Si yo voy a construir una casa y llevo, en vez de un martillo y puntillas, llevo un machete y lo que tengo es que clavar tablas, elegí la herramienta que no es la más adecuada. El método para construir una casa de madera está cojeando. Puede que me sirva el machete, pero seguramente va a necesitar también del martillo. Entonces, con este contexto, bueno, no, aquí termina la primera parte que es sobre qué es la investigación cualitativa. Entonces, quisiera saber si alguien tiene preguntas o comentarios. Compañero. Hasta el momento no, profe. Señora, adelante. Sí, dale. ¿Alguien iba a hablar? Adelante. Mi pregunta sería, al entrar en un proceso de investigación dentro de las investigaciones cualitativas y cuantitativas, ¿cuáles serían las limitantes presentarse allí al realizar una investigación de esa índole? Ok. ¿Cuáles son los límites de una investigación? Primero, en primer lugar, tiene que haber, si se quiere, un pacto con la gente con la que se va a trabajar. Un pacto en el sentido de que yo voy a decirles la verdad sobre qué estoy haciendo allí y ellos me van a aceptar, porque por lo menos en la investigación desde las ciencias sociales no se suele hacer investigación encubierta, como si se haría en una investigación seguramente policíaca, jurídica, que tiene otros propósitos y cuyos problemas son otros. El problema en ese sentido sería matar a una fulanito, vamos a averiguar quién es. Y como yo sé que el asesino no va a querer revelar su identidad, entonces me tengo que camuflar. Los límites entonces están basados en gran medida por una cuestión ética, en cierto sentido, y por el otro, en que yo tenga las herramientas adecuadas y las condiciones estén dadas para la investigación. Si yo me voy a ir a los llanos a hacer una investigación sobre la ganadería no industrializada, seguramente yo voy a necesitar un caballo, por ejemplo. Seguramente voy a necesitar que se me garantice la cadena de frío para tener antídoto de picadura, de mordida de serpiente. Entonces yo diría que son por lo menos esas tres limitantes. La de la dimensión ética, la de las condiciones de posibilidad, es decir, que se me garantice pues que yo pueda estar haciendo esa investigación, participando de la vida de la gente y que, digamos, mi vitalidad se garantice y que tenga las herramientas adecuadas, es decir, que yo tenga una formación suficiente para poder orientar mis preguntas, mis observaciones, la interpretación que yo haga del arte, de la literatura del lugar, que yo tenga la formación adecuada para poder utilizar esas herramientas, así como tengo que tener la destreza suficiente para, nuevamente, utilizar el martillo y levantar una casa sin meterme un martillazo en el dedo, pues, y fregarme un hueso o fregarme el tejido blando, lo que sea. Tengo que tener la formación suficiente. Seguramente si usted le entrega un martillo por primera vez a una persona,
con cuidadito y despacio, porque podemos tener problemas. Bueno, si alguien quiere interrumpirme, pero pienso continuar. Es que no los estoy viendo. Con este panorama de una serie de estudios sobre lo social, acuérdense, hay unas transformaciones muy grandes en la sociedad y entonces decimos, bueno, tenemos que entender qué está pasando. Tenemos que controlar el cambio social. Esto no puede ser así, cada uno por su lado. Entonces, si somos capaces de desentrañar grandes problemas de la condición humana, como por ejemplo, cómo se desprende la economía del rito religioso primitivo, cómo es el proceso de constitución de una sociedad rural contemporánea, cómo las instituciones sociales provocan la violencia política, o cómo la religión potenció a la economía moderna. Si podemos responder estos problemas de envergadura general, no somos capaces entonces de resolver los problemas concretos del campo, de nuestra gente o de nuestras ciudades, pero ya no como el capitalismo y el protestantismo se encontraron y se entroncaron para parir, para dar a luz a lo que hoy en día es Estados Unidos y lo que fue en su momento Inglaterra antes de que Estados Unidos fuera imperio. Si podemos responder esas preguntas, entonces no podemos dar respuesta a problemas quizás más sencillos. ¿Cómo utilizar este conocimiento científico para transformar la realidad concreta? ¿Se puede hacer eso? Entonces, aquí el conocimiento aparece como un problema político. ¿Por qué? Porque necesitamos transformar la precariedad del campo. Y aquí me estoy situando particularmente en Colombia. El concepto aquí de político, del conocimiento como un problema político, no hace referencia a los partidos, al Partido Liberal y al Partido Conservador. No es en ese sentido de lo político. Es en el sentido de la economía política, es decir, la administración de la producción. La política es la administración. ¿Cómo administro yo mi economía, lo que yo produzco? ¿Cómo hago que el campesino sea el dueño de su trabajo? Porque trabajan de sol a sol como bestias y de esas precariedades tan bravas del campo colombiano. Eso es así bajamos el método y la investigación social de los problemas abstractos y generales a la realidad concreta. Y aquí hay un parteaguas en la investigación en Colombia, que es Campesinos de los Andes, un estudio de Orlando Falsborda. Como fruto del trabajo de Campesinos de los Andes, que es un estudio que se hizo en Saucío, una vereda de Chocontá, en Cundinamarca, justamente se hizo más o menos en 1950 y pico, años 50 o 60. En ese entonces se hablaba de campesinos, ¿cómo es? Campesinos chipchenses, o sea, como medio indios, medio campesinos, todavía había gente que se todo reconocía como indígena. Ayer en la tarde, hace menos de 100 años. Pero la sociedad también nuevamente estaba cambiando y el campo que antes florecía y que daba abundancia empezaba a mostrar su precariedad. Entonces, la foto de la portada de este libro, en ese momento, la tracción animal y el transporte con vehículos de ruedas no era común. No se entonces, los viejitos así partiéndose la espalda cargando bultos de papa y de ajo. Producto de este estudio pionero, tenemos la creación de las juntas de acción comunal. ¿Por qué? Porque Orlando Falsborda encuentra que los campesinos en Chocontá eran muy desconfiados. ¿Por qué eran muy desconfiados? Porque los aspectos culturales, las instituciones tradicionales de los indígenas ya no existían para darle solidez a la comunidad. Y estas nuevas instituciones modernas, industriales, capitalistas, tampoco lograban, o sea, ellos no entendían el concepto de democracia, de progreso y desarrollo unilineal. Entonces, entre ellos había desconfianza.
y así era muy difícil que se asociaran para actuar de manera conjunta buscando objetivos comunes. Y Orlando Falsborda crea las juntas de acción comunal. La primera junta de acción comunal es la de Saucío, en Chocontá, y es producto de este estudio. Aquí empezamos a ver el aspecto participativo, y es que el conocimiento se vuelve un problema político y no tanto académico. Hoy en día hay más de 30.000 juntas de acción comunal, imagínense. Entonces, hasta ese momento había una teoría del individuo. Y esto tiene que ver con la presentación de Landini. El individuo era concebido como un recipiente vacío. Entonces, lo que yo le enseño a ese individuo, el conocimiento que yo difunda hacia él, eso es lo que él va a hacer. Se creía en ese momento, hasta la investigación de Orlando Falsborda, que los campesinos tenían un carácter atávico que se reconocía, y esto no lo digo yo, esto era lo que se pensaba entonces, que el campesino es imbécil, es austero, es estúpido, melancólico y pasivo. Se creía que así era porque sí, porque eso era lo que constituía al campesino. Entonces había que dotarlo de nuevas técnicas para solucionar ese atavismo, que el atavismo tiene que ver con rezagos biológicos, no sociales. Entonces, encontramos campesinos de los Andes, que es a mediados del siglo XX, antes del surgimiento de las guerrillas colombianas, encontramos estas palabras premonitorias de Orlando Falsborda. Escuchen bien, todavía ninguna crisis definida ha surgido en las zonas rurales de Colombia como resultado de esta transición histórica, pero hay malestar. No es aquel mismo malestar político que atrajo la atención mundial hacia Colombia en los últimos años. Es más bien un sentido sin precedentes de insatisfacción que va penetrando en las masas de agricultores y labradores de Colombia. Es un despertar debido a una creciente conciencia de clase, o quizás un proceso social difícil de detener llamado racionalismo. Esta transición que lleva de la resignación a la insatisfacción puede suscitar fácilmente en Colombia cualquiera de los dos acontecimientos importantes. Una lucha interna como resultado de extremismos, por un lado, o la incorporación activa y ordenada de las grandes masas de su población rural al torrente avasallador de la vida nacional. Esto es impresionante, porque él está prediciendo que hay un malestar tal entre los campesinos que puede llevar al extremismo y la violencia. Si no se integra de manera ordenada las grandes masas a la vida nacional, a la actividad industrial, al capitalismo. Eso es lo que él está diciendo, a la producción, al nuevo modo de producción. Si no sabemos hacer eso, la contradicción va a degenerar en violencia. Pero esto también, ¿qué quiere decir? Que los campesinos pueden tratar de hacer una revolución. Es decir, que no son tan imbéciles, tan austeros, tan estúpidos, tan melancólicos y tan pasivos. Que tal atavismo no es atavismo. Son aspectos culturales que cambian. Y lo que hoy puede ser austeridad, mañana puede ser derroche. Los esmeralderos en Boyacá. Austeridad, cualquier peso que ganan se lo gastan. Y por eso es muy difícil, salvo los grandes caciques de las esmeraldas, nacen pobres y mueren pobres y toda su vida andan con mucha plata. Pero austeridad, poca. Pero bueno, para no ir más lejos, ¿estúpido un campesino? Bueno, entonces Orlando Falsborda rompe con esta teoría del individuo, porque ve que el individuo es creador. Y la foto esta del tractor es porque se creía que el problema era técnico. Entonces, al campesino pobrecito lo que hay que dar es darle máquinas, tecnología. Y en los años 60, ustedes recuerdan, con las misiones de desarrollo, se trajeron muchos vehículos para trabajar el agro de este tipo. Pero ¿qué pasaba? Que esto no eran las planicies de Estados Unidos y Europa.
Aquí hay cordilleras, hay 3 cordilleras. ¿Dónde, en qué falda donde siembran café va usted a meter un carro de esos? Eso no sirve, no es simplemente un problema técnico, sino que tenemos que producir un conocimiento cualitativamente distinto. Tenemos que utilizar otras herramientas porque el problema es otro. Este malestar de los campesinos y este contexto de transformación social era generalizado. Surgen las guerrillas en ese momento en muchas partes, en muchos entornos rurales, no solamente en Colombia. Y en Estados Unidos se empiezan a preocupar. Eso que pasó en Cuba preocupa bastante. Entonces dicen desde Estados Unidos, hey, es cierto que hay que arreglar cosas porque la vaina está fregada, pero hagamos reformas, no la revolución. Y en este contexto es que aparece con todos estos antecedentes la extensión rural para hacer reformas en el campo, para mejorar la vida de los campesinos, sin la necesidad de desangrar el campo, sin la necesidad de que nos matemos, pues. Entonces, dentro de estos paquetes de reformas aparece la extensión, que en un artículo de semana, una definición muy básica, es la transferencia de tecnología, la capacitación, la información, la asistencia y los procesos de educación. A la vez que surge la extensión, empieza a hacerse una crítica, una reflexión crítica a la extensión. A quien le interese, está este libro de Paulo Freire, es una lectura crítica de la extensión, porque, digamos, con la distancia del tiempo, hoy podemos decir que lo que Freire le reclamaba a la extensión era su carencia, la carencia en métodos participativos, porque la extensión traía un paquete de soluciones y se las daba a los campesinos, pero hacía falta comunicación, diálogo. Estoy hablando de los años 70. Esa es la crítica a la extensión de los años 70. Obviamente se han transformado cosas y obviamente quedan cosas por transformar. Entonces, esta diapositiva en particular atiende a la ponencia de Landini, y es que, primero, 2 opciones de cómo concebir al individuo. O sea, hay teorías del individuo. Uno, el individuo es un estándar de conocimiento. Todos los individuos, campesino, indígena, citadino, urbano, somos la misma. ¿Y qué pasa? Es que es dependiendo del conocimiento que se nos dé, las técnicas que se nos enseñen, pues la variación es de índole técnica, cuantitativa o de grado. Entonces, el problema está en la transferencia. Los campesinos están fregados. Bueno, sí, soluciones tecnológicas. Esa es una vía. La otra vía es comprender al individuo como constructor de conocimiento. Y en ese sentido entra lo participativo, porque si el conocimiento también es construido por el individuo tiene que hacer parte con sus manos, con sus músculos, con su carne y con su sangre de la creación en terreno de conocimiento mediante la convergencia. Convergemos varios individuos y con la participación de todos creamos conocimiento para nuestros propios problemas. A ver, sí, aquí hice un meme para tratar de ejemplificar, de graficar lo que les he venido diciendo. Ustedes saben que en China se está desarrollando una tecnología para bombardear el cielo en los lugares donde no llueve, donde hay sequía, y producir lluvia mediante el bombardeo. Entonces hay militares usando sus armas para generar reacciones químicas en el cielo y que llueva. Esa es una solución técnica. ¿Qué hacemos aquí en Colombia para que llueva? A San Isidro Labrador quita el agua, pone el sol. Entonces, podemos decir, es un problema técnico. En China, claro, pues están más desarrollados, entonces bombardean
el cielo. Aquí todavía no tenemos esa tecnología, entonces acudimos a nuestra técnica ancestral. Pregunto entonces, si las diferencias fueran cuantitativas, técnicas de grado, ¿aceptarían los campesinos colombianos el bombardeo al cielo en reemplazo de la técnica de invertir a San Isidro para que llueva? Pensemos, ¿será que eso es así? O sea, es una diferencia técnica. Si traemos unos de esas armas para bombardear el cielo, ¿los campesinos nuestros lo aceptarían? ¿O será que el Profe, problema no es solamente de grado? Señora. profe, yo pienso que es como todo. Yo pienso que hay que socializar, hay que mostrar, hay que difundir la información y tener seguridad sobre lo que o sea, las personas que vayan a difundir esa información, tener la seguridad que es un método que sí funciona. Porque yo, por ejemplo, me hago. Creo que se fue el audio. ¿Aló? Ay, profe, qué pena, eso se quedó como callado. Pero ya volví. No sé hasta dónde me escuchó. No escuché que depende cómo le comuniquemos a la gente que el método puede funcionar. Eso, profe. Pero en Colombia tenemos algo que yo creo que tendríamos que analizarlo antes de llevar esta metodología, es la violencia que se ha vivido en el campo, que esa misma violencia hace que nosotros, los que vivimos en carne propia, reaccionamos frente a estas prácticas. No puede que nosotros podamos demostrar que funcione, pero no podemos entrar a llevar un bombardeo a una zona donde se haya sufrido mucha violencia porque traemos cosas de la violencia. Traemos ese que si disparan automáticamente produce una reacción en cada una de las personas que vivió esa violencia tan cerca. Entonces yo pienso que todo es como entro yo a una comunidad a mostrar un proyecto o una metodología diferente a lo que estamos acostumbrados y no decirles pídale a San Isidro, sino que vamos a bombardear el cielo con unas armas específicas. Es delicado, pensaría yo. Sí, de acuerdo. Cuando tú te refieres a que en Colombia tenemos una historia particular de violencia, eso es indiscutible. Y ahí, entre otras, se revela la dimensión cualitativa que nos diferencia. Porque, como dice una canción de rap de los Alcolíricos, no sé si alguien la haya escuchado, se preguntan, ¿eso es bala o pólvora? Porque aquí en una festividad echan un volador y uno dice, miércoles, ¿qué será lo que está pasando? Seguramente en Suiza echan pólvora y a muy poco se les ocurre que pueda haber una balacera en la esquina. Y naturalmente en el campo colombiano eso podría despertar traumas tanto individuales como colectivos y sería muy complicado. Eso nos revela, entre otras, que no es la solución no es simplemente técnica, no es cuantitativa, no es que, no, entonces déles la herramienta y ya se solucionó el problema. Hay otras cosas, hay otros factores más difíciles de percibir. Esta foto que estamos viendo la tomé yo, son unos indígenas Kogi con los que yo fui a trabajar para ver cómo podíamos comprender qué es la salud para ellos y tratar de mejorar algunos aspectos porque allá los niños todavía se mueren de diarrea, se mueren porque los piojos se les comen la cabeza y las infecciones cutáneas en el cuero cabelludo los termina matando. Hay una serie de enfermedades pues que aquí con una diarrea se puede atender. Les preguntaba, ¿qué necesitamos para mejorar la salud? Y ellos me respondían, necesitamos más plumas de cola de papagayo azul, como las que tiene el hombre de la foto colgadas en una corona en la espalda, no las de la cabeza. Eso es nuestra salud.
Necesitamos plumas, ya no hay plumas. Miércoles. La vaina no es solamente técnica, no solamente es ponga ya una enfermera con pastillas y todo bien. Hay otra dimensión. Entonces, a esta pregunta, y en completo acuerdo con la compañera que respondía ahorita, hay otros aspectos más allá. El problema no simplemente es técnico, es también de comunicación y de comprensión. Y puede que definitivamente la solución no sea llevar allá armas para bombardear en el campo colombiano, así no sea para matar a nadie, esté desligado de la política completamente. Puede que no sea simplemente técnico el problema. Y para eso necesitamos la investigación cualitativa. Entonces, podemos decir que los métodos participativos también pueden ser nombrados como herramientas participativas. Los métodos se utilizan para la investigación social y las herramientas participativas para la solución de problemas sociales. Es traer de lo abstracto a lo concreto. Entonces, las herramientas, los métodos participativos son un conjunto de herramientas. Lo participante es sinónimo de dialógico, de yo hablo aquí y tú hablas allá, de el logos, el significado es dual, es de aquí y de allá. Lo que yo significo, lo que yo quiero significar con mi palabra se encuentra con lo que tú quieres significar. Y en esa diálogo, mediante la participación, un conocimiento nuevo. Entonces, lo participante es un conjunto de técnicas y ellas necesariamente derivan en la innovación en procesos investigativos. Y se rompe el esquema de la investigación clásica donde el investigador, el sujeto, hace del otro un objeto de conocimiento. Se rompe eso, porque ya no es una relación de sujeto, yo investigador, o objeto, usted, cosa investigada, sino que somos ambos sujetos que producimos conocimiento. Esto en la academia, particularmente norteamericana, se tendió a solucionar mediante la escritura. Entonces, escribimos juntos. Y entonces ya usted no es objeto, sino que usted es sujeto porque también escribe. Pero aquí en Colombia y en Latinoamérica y, digamos, en lo que se ha denominado el sur global o el tercer mundo, los países subdesarrollados, como se quiera llamar, la solución no se ha hecho en el papel, en la forma, en el texto, sino que se ha hecho mediante la práctica. Entonces, en esta foto tenemos a Orlando Falsborda a la izquierda y a la derecha un campesino del Atlántico, probablemente cerca a Loa, a Mompox. Orlando Fals con otros personajes crearon un grupo que se llamaba La Rosca, Grupo de Investigación Social, creo que era La Rosca, es conocido como La Rosca. Y ellos se sientan a decir, ¿cómo es que podemos hacer para que todo este conocimiento que nosotros producimos le sirva a la gente? Que no solamente sea un paper, un artículo que yo publique en una revista en inglés, me dé puntajes en la hoja de vida y me suban el sueldo. Bacano eso, sí, pero ¿y qué? ¿Cómo hacemos para que eso le sirva a los campesinos? Entonces vamos a crear una investigación participativa y orientada a la acción. Vamos a investigar para que podamos actuar en el contexto inmediato de manera participativa y así transformar lo que nos aqueja. Entonces, en un primer momento, lo participativo se plantea a través de la devolución del conocimiento, mediante el teatro, el radioteatro, los panfletos, las revistas, los periódicos, las caricaturas, las cartografías, se crean museos, incluso se pasan proyectos de ley como la constitución del Magdalena Medio como un departamento independiente que hasta el día de hoy no ha llegado a buen puerto, pero eso es una propuesta de Orlando Fals. Él ve que en el Magdalena Medio la composición cultural de la gente es distinta, son otra cosa distinta a lo que
a los departamentos que dividen el Magdalena Medio de manera administrativa. Y Orlando Fals también se inventa una vaina que es la historia doble, o sea, una herramienta, un método participativo, al igual que los otros, los museos, los proyectos de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena la crean los antropólogos que van a trabajar al Cauca. La Guardia Indígena no existía antes, pero dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo movilizamos a la gente para recuperar las tierras? Creamos la Guardia Indígena. Eso es participación, eso es método participativo. Orlando Fals crea la historia doble y él escribe Historia Doble de la Costa. Son 4 volúmenes, me parece, de libros que recogen la historia intelectual, política de la costa. La pregunta fundamental es, ¿qué es lo que hace a la gente costeña ser lo que son? Y él, todas las páginas, tenemos el libro abierto, el canal A y el canal B. Todas las páginas del canal A, de un lado de la ecuación de las páginas, está escrita de manera sociológica, científica, para los intelectuales y los académicos. Y toda la parte B está escrita en forma de crónica, de narración, al estilo Alfredo Molano. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda leer. Claro, aquí sí contamos con una población ya alfabetizada, pero la historia doble también es un método que concita la participación. Todas estas discusiones de la investigación, acción participativa, la IAP, se dan en torno a la pregunta, ¿ciencia para quién? ¿Para quién voy a hacer ciencia? ¿Para los que están allá en Estados Unidos rankeando las revistas indexadas? ¿O para la gente? ¿Para qué voy yo a hacer sociología? ¿Para qué voy yo a investigar? Entonces se dice, vamos a hacer una ciencia popular, una sociología sentipensante, que no deje de pensar, que no deje de ser racional y ver de manera objetiva los problemas, pero que esté guiada por los sentimientos populares y no por las ambiciones académicas. Ese es el espíritu de la IAP, cuyo representante más significativo es Orlando Fals, con Historia Doble de la Costa, aunque ya tiene sus antecedentes, como veíamos, en Campesinos de los Andes. En La Rosca, junto a Orlando Fals, trabajaron otros personajes como Víctor Daniel Bonilla. Aquí vamos a ver un video de 7 minutos de otra experiencia de investigación cualitativa y participativa, donde participó justamente Víctor Daniel Bonilla, que fue de los creadores de la IAP con Orlando Fals. Entonces, vamos a ver, son 7 minutos. No se oye. Juan Sebastián no se Oye. oye. No le dio Ok, al audio perdón. del computador. Le faltó eso. Perdón, entonces me toca dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Incluir audio. Se supone que ya, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor? En un momento le doy play. No, al fin yo llego, pero la gente ya se queda por el camino. ¿Sí? Cuando se planteó el trabajo en Guambía, la metodología... ¿Sí se escucha? Sí, ya. Sí se escucha. Listo. Cuando se planteó el trabajo en Guambía, la metodología que se propuso para Guambía eran los mapas parlantes. Esa metodología había sido desarrollada fundamentalmente por Víctor Daniel Bonilla, no un antropólogo, un abogado y filósofo. Fracasaban y seguían fracasando, inclusive de parte de los grupos políticos también intencionados que estaban allá, que abarrotaban a los compañeros indígenas con periódicos marxistas, con revistas pues chinas, con revistas chilenas, con no sé qué,
todas de análisis político, no sé cuándo, cuando la gran masa absolutamente que son compañeros o es amigos militantes, no sabían el destino final de todos esos papeles. Tiene lugar aquí en este apartamento, aquí en esta esquina, bien Orlando Falls, y con otros 3 compañeros formamos una entidad que se llama La Rosca, una tentativa de buscar formas de que el trabajo intelectual sirva como herramienta de clarificación, de organización y de apoyo a las luchas populares. Es decir, construir nuevas formas que se adapten a las necesidades reales en que se encuentran los sectores populares para conocer, investigar, para adaptar sus formas de lucha. Esta es una de las últimas versiones. Todo esto hizo su camino alrededor del movimiento indígena. Por casualidad, o por no casualidad, por necesidad, me llaman la gente de Toribío. Es el País Páez en la época de Guantánamo. Para que vaya a ayudarlos con mis herramientas. Papel, lápiz, grabadorita de la época y cámara fotográfica y a ver. Y allá me tienen todo un día acorralado contándome pormenorizadamente una y otra vez todas las desdichas que habían sufrido durante los últimos 30 años, las persecuciones, las masacres, y un mayor me agarra y me sostuvo y me dice, necesitamos una herramienta, pero que sea una herramienta con un machete. Yo voy a pasar meses y meses antes de saber cuál era la característica y por qué tenía que ser un machete. Al fin me di cuenta que el machete es el arma y el útil total, o era, en las comunidades. Servía por capturar los árboles, para cultivar, para hacer la cuchara, para limpiarse las uñas, para rasarse la cara. El arma total, la herramienta total. Y es así como después van a surgir los que ellos mismos denominaron la mapa parlante. La mapa que habla era, la mapa que habla. Se cuelga en una pared, se cuelga en un tablero, y si no hay de dónde colgarlo, se pone en el suelo. Entonces todo el mundo se empieza a rimar, empieza a apuntar, a señalar, y lo que hace es una discusión muy grande entre la gente, donde cada quien aporta primero lo que reconoce, y luego van más allá, y es lo que conocen, lo que saben, o de esas historias, o de esos lugares. No importa que sea en la época precolombina, que sea en la época de la llegada de los españoles, que sea ahora. Pero que permiten hacer lecturas diversas de la economía, lo política, lo militar, lo ecológico, todo. Pues todo eso son cosas que se van recogiendo y se van incorporando a versiones posteriores del mapa. Pero en la gente que da la discusión, el conocimiento que cada uno tenía se amplía. Ya se vuelve un conocimiento global. No era un adoctrinamiento, pues más bien era un conocerlos para conocerse uno mismo el país en que le tocó vivir. Ahora, el Cauca siempre se enfatizó, o sea, nunca se hizo algo que fuera cerrado, exclusivo para los países. Por eso esos mapas se podían trabajar en Guambía también. Luego la gente ubica en estos mapas más amplios dónde está su vereda y luego hacen el mapa de la vereda. Inclusive a veces la gente no tenía modo de hacerlo, entonces dibujaban en la tierra con un palo o en tableros. Y ellos mismos habían contribuido en multitud de casos a la graficación. ¿En qué forma? No graficando, pero investigando. ¿Y cómo hacían? Pues fabricando una onda para que supieran que era una onda. Fabricar cogiendo una tabla y no hay que enseñarles cómo las que se hacía antes el fique, haciendo 1000 cosas. Ellos hicieron arqueología, pero con eso, o sea, abrieron tumbas para sacar los objetos que había ahí y con eso poder reconstruir cosas de la vida de esa época y luego volvieron a tapar. Y las figuras son pequeñas, entonces para leerlos se ve forzada la persona a subir, bajar, caminar 2 pasos y volver acá. Y había unas huellas y entonces la gente se ponía a seguir las huellas y a recorrer caminos. En las comunidades del Cauca yo llevé un registro, siempre demoraban entre 35 y 45 minutos mirando cada uno antes de hacer la primera pregunta. ¿Y esto dónde es? Entonces empiezan los que, ay, mire, la iglesia de Ainzá, ay, mire, el puente de Popayán. La gente se empieza a ubicar. ¿Pero qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que hay? Esta gente armada, esta gente tal. ¿Por qué aparecen así? ¿Por qué aparecen así? Hasta que algunos reconocen. Esa es toda la historia de Quintín Gámez. La estructura de este es una espiral.
Y ya cuando salían el cómo, el cuándo y no sé qué, entonces los mayores tomaban la palabra en su lengua y comenzaban a regarse frente a quién, a un grupito, 10, 20, 30 personas, pero mayores, mujeres, niños, todos, en su propia lengua. Y solo hay una cosa que se sale de la espiral, porque no es el territorio indígena. Y es cuando Quintín Lame vino a Bogotá a hablar con el presidente Marco Fidel Suárez. Hace que la gente vaya entendiendo que esto tiene una relación con Colombia, si sea ocasional. Claro. Y que Quintín Lame la entendió. En cambio, en las universidades siempre me pasa lo mismo. Los coloco, digo, bueno, jóvenes, hagan el favor y estudian eso, lo leen y después reaccionan. Nunca logré que pasaran de un minuto. Esto es una representación gráfica del no sé qué, no sé cuándo. Bueno, para que vean cómo ustedes los académicos acaban con todo. Bueno, entonces, ¿qué decía Víctor Daniel Bonilla, que es el que al final se queja de los académicos que acabamos con todo? ¿Cuáles eran las herramientas con las que él fue a trabajar? Dice, papel, lápiz, una grabadorita de la época y una cámara fotográfica. Esas eran las herramientas, esos eran los métodos, pero el carácter participativo estaba dado, entre otras, por la dimensión ética y por los intereses políticos de ayudar a solucionar los problemas concretos de la gente. El documental se llama Coherencia, Contradicción, Encuentros y Desencuentros con Luis Guillermo Vasco, lo pueden ver. ¿Y qué vemos allí? Utilizan la arqueología, la cartografía, lo que llaman los mapas parlantes, la fotografía, la etnografía, la entrevista de manera participativa. Es decir, se utilizan una serie diversa de herramientas para el trabajo intelectual orientados a la solución de los problemas que la misma comunidad ha definido, porque la comunidad es la que define los problemas a investigar cuando se trata de investigaciones participativas. ¿Qué particularidad tiene esto? Este caso de Luis Guillermo Vasco. Ellos no hacían diario de campo, ellos no escribían, porque a diferencia de la IAP, de la Investigación Acción Participativa, en este caso no se buscaba la devolución del conocimiento. Recordemos, Orlando Fals hizo Historia Doble de la Costa y la escribió en dos versiones, una académica y una popular. Esa era la forma de devolverlo. Pero ¿qué hacen aquí? El conocimiento no se devuelve porque el conocimiento se construye y queda emplazado directamente en la comunidad. El conocimiento es un museo arqueológico, el Museo de la Ruana, o el conocimiento se transforma en la constitución de una zona de reserva campesina, el conocimiento queda emplazado, luego no se tiene que devolver porque ya quedó siendo parte constitutiva de la sociedad, se volvió una biblioteca, se volvió una estatua, se volvió un himno, se volvió un festival que se hace anualmente, ya no hay que devolver nada. Se institucionalizó en la sociedad con que se trabaja. Y a diferencia de la investigación acción participativa, Luis Guillermo Vasco hace parte de un grupo que se llama el Comité de Solidaridad. El Comité de Solidaridad no hacía devolución de conocimiento, por lo que digo, y tampoco ellos por política interna no aprendían la lengua de los indígenas, porque reconocían que la lengua era una herramienta de lucha de los pueblos y que ellos no la iban a vulnerar, sino que la iban a respetar. Bueno, entonces tenemos el ejemplo de la IAP, particularmente con campesinos, tenemos este de los solidarios, y no sé por qué no me quiere cambiar la diapositiva. Ya, perdón. El último ejemplo de investigación participativa que traje es Radialistas. Radialistas es una apuesta de comunicación radial popular hecha por una pareja de peruanos que están radicados en Ecuador. ¿Qué hace Radialistas? Radialistas
ante todo, hace obras de radioteatro. Entonces, vamos a investigar qué es lo que ha dicho, en qué consisten las recetas del Fondo Monetario Internacional para desarrollar la economía de nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer una obra de radioteatro para comunicarle a la gente. ¿Pero en qué consiste lo participativo? En que la adaptación, el guión, la actuación de la obra la hace la misma gente. Entonces la gente tiene que reunirse y leer la receta del FMI, leerla, discutirla, entenderla y digerirla para poder hacer la adaptación, crear el guión, decidir cómo se va a actuar y luego hacer la distribución. Si se va a hacer a través de la emisora comunitaria o si se va a meter dentro de memorias USB que se van a repartir casa en casa. Todo eso hace parte del aspecto participativo. También Radialistas se enfoca en el periodismo de intermediación. ¿Qué quiere decir eso? Le entregan tal cual, papel, lápiz, una grabadorita y una cámara fotográfica, que ahora casi que todas esas podrían hacerlas un celular. Le dan esa herramienta a un grupo de personas para que las personas vayan y entrevisten, por ejemplo, al alcalde del pueblo y le pidan cuentas. Señor alcalde, lo vamos a entrevistar. ¿Qué fue lo que pasó con este presupuesto? ¿Qué pasó con esta obra? ¿Cómo va la remodelación del acueducto? Entonces, mediante el periodismo de intermediación, la gente hace de la radio una contraloría, una fiscalía, un órgano de comunicación de la comunidad, hace también de la radio la defensoría del pueblo, todo esto al aire libre, porque ponen a la gente a hacer. También Radialistas lo que hace es crear redes sociales, no en el sentido de Facebook o Twitter. Obviamente usan las redes sociales, pero lo que hacen es tejer, crear lazos con otras emisoras. Entonces ellos acopian el contenido que producen muchas emisoras en Latinoamérica y así abren un espacio en una emisora de Paraguay para contar qué es lo que están haciendo en la emisora de Chocontá. Y así crean lazos, redes sociales, donde la participación se da a nivel institucional, porque ya o sea, el carácter participativo en primer momento se da por la gente, por los individuos, pero ya a este nivel la participación es de la Junta de Acción Comunal, de la emisora del barrio, del sindicato, del consejo estudiantil del colegio. La participación es interinstitucional e intercomunitaria. Esta es otra dimensión. Pero entonces, con esto voy a que lo participativo no solamente se da a nivel individual, sino que puede darse a nivel, digamos, multiescalar, con instituciones, de institución a institución, de institución a individuo, de individuo a institución, no necesariamente como la sociología participativa de Orlando Fals o algo así. Tenemos que en un primer momento la ciencia es positivista. Lo social se aborda como un objeto de estudio y ese es el método científico. El método es ver el problema de estudio desde un ámbito objetivo. La alternativa participativa es ver a la gente ya no como un objeto, sino como sujetos de conocimiento. Y lo social como problema político. Esto no quiere decir que las masas nunca se equivoquen, dice Orlando Fals-Borda. Hay elementos negativos y positivos para el cambio en la cultura de las comunidades. No quiere decir que entonces ellos ya lo tengan todo resuelto, porque entonces ¿para qué hacemos algo? Apague y vámonos. Hay elementos negativos y elementos positivos. Y el investigador entra allí para revelar cómo es que hay ciertos elementos que resultan negativos para el cambio que queremos llevar a cabo y cómo hay elementos que resultan positivos. Ahí entra el investigador. Pero no es que la cultura como un objeto y los campesinos como un objeto, sino como sujetos que participan activamente.
tanto en lo malo como en lo bueno, no solamente en lo bueno. Entonces, el intelectual no imposta el rol de campesino, no es que entonces yo me voy a volver un campesino, no, sino que la objetividad se contrasta en la praxis. Si la teoría es que hace falta tierras, entonces, si conseguimos más tierras, la transformación va a darse. La validación se da con otro grupo de referencia. La validación ya no me lo dan los otros académicos que dicen, oiga, qué artículo tan bien hecho, vamos a publicarlo, sino que la validación me lo da la realidad, porque la transformo. El grupo de referencia son los campesinos, son los grupos con los que se trabaja, son los estudiantes en la ciudad o el grupo de trabajadores de un call center. Esos son los nuevos grupos de referencia que me permiten contrastar que la investigación sea objetiva, la realidad palpable y no la academia. Entonces, hemos visto el señor de la derecha es Luis Guillermo Vasco, el del centro es Paulo Freire, que es otro referente, y el de la izquierda es Orlando Falsborda. Viendo esas fotos dice uno, entonces lo cualitativo participativo es cuestión de viejitos canosos, porque da la sensación, ¿no? Y barbudos y demás. Entonces, naturalmente, la respuesta es que no. Estos tres señores viejitos que se han vuelto referentes desarrollaron sus métodos justamente en el trabajo de campo. Y para el trabajo de campo, pues lo más adecuado no es estar en una edad avanzada, ustedes lo saben. Entonces, arribamos al método. Son estos señores, cuando ya están viejitos y recogen su experiencia de vida, dicen qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó. Reflexionan sobre la información que han producido y dicen el método fue tal. Pero el método no es una receta que se antepone al proceso investigativo. El método es lo que es la senda que yo he caminado y que al final volteo a mirar hacia atrás y digo, vea, lo que hice fue esto, esto y aquello. Entonces, para la innovación, sonará a frase de cajón, pero es verdad, no hay fórmula, no hay una formación. Lo que sí sabemos que se debe hacer es escuchar y traer partícipes, porque si integramos nuevas personas al proceso y las sabemos escuchar, el resultado va a ser nuevo, va a ser diferente a lo que siempre hemos hecho y a lo que siempre ha resultado de eso. Otro concepto importante de este método es la endogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que las mismas comunidades tienen la capacidad de crear las soluciones para sus problemas específicos. Y no es que como en Suiza funcionó que lleváramos unos tractores para cortar trigo, entonces los tractores son la misma solución para los problemas del campo colombiano. No, de hecho ya está demostrado, por ejemplo, que las cooperativas que en Europa funcionaban tanto para los trabajadores, en Latinoamérica rápidamente fueron cooptadas por el Estado y no en beneficio de los trabajadores justamente. Entonces la endogénesis hay que tenerla en cuenta porque es la capacidad de la comunidad de identificar sus problemas y crear las soluciones. Pero crear las soluciones ¿cómo? Mediante la investigación, mediante la producción de información y el análisis de información en función de un problema. ¿Cómo? Mediante la praxis, mediante el trabajo de campo. Todo esto se sistematiza, se recoge a lo largo de la vida, se dialoga, se hace partícipe al otro de lo que yo he hecho. Y así llegamos finalmente al método mediante la sistematización. Esta es la última diapositiva, pero quisiera saber antes si hay comentarios o preguntas.
Alguien está intentando hablar, pero no se escucha, parece. Alguien está intentando hablar, ¿cierto? No, no se escucha. Aló. ¿Aló? Sí. ¿Quién es? No se estaba escuchando, estaba como abierto el micrófono, pero no se entendía. ¿Estaban intentando hacer una pregunta, alguna consulta? Bueno, entonces terminemos que igual solo queda una diapositiva. Ya hemos visto qué es la investigación cualitativa, cómo el problema del conocimiento pasa de ser algo académico, algo político, concreto. Y hemos visto el ejemplo de la investigación acción participativa con Campesinos de los Andes y con la historia doble de la costa, el Comité de los Solidarios en el Cauca con los indígenas, Luis Guillermo Vasco y Víctor Daniel Bonilla, y esta experiencia desde la comunicación participativa en Ecuador. Ahora entonces, y tratemos de aterrizar todo esto, así como de la sociología en abstracto que se pregunta por los grandes problemas de la humanidad, el capitalismo, el protestantismo, la violencia, la economía, como todo esto se aterriza, entonces ahora nosotros tratemos de aterrizar esto que hemos visto hoy, intentándolo enrutar hacia una extensión rural participativa de cualidades cualitativamente innovadora, nueva. Toda esta carreta, ¿cómo la podemos aplicar? Entonces, aquí simplemente voy a esbozar algunas ideas que se me ocurren y que ojalá podamos complementar con la participación, de manera participativa, a continuación. Pero bueno, entonces, primero, creo que es muy importante que nosotros, como profesionales en el ejercicio de la extensión, nos esforcemos por comprender qué es el desarrollo para los agentes locales. Y con agentes locales me refiero a los campesinos, a los productores, a la Junta de Acción Comunal, a los estudiantes del colegio, a la gente de ahí, no a las instituciones como el FMI, la FAO, UNICEF, el gobierno, no estas grandes instituciones, sino los campesinos. ¿Qué es el desarrollo para ellos? Porque supongo que percibí ahorita que lo han discutido, versiones del desarrollo hay muchas y no únicamente la desarrollo para los campesinos. Podemos entender que hay otros problemas cuyas soluciones podemos desarrollar. Además de comprender esto, debemos o podemos construir con la participación activa unos derroteros orientados a objetivos establecidos por la comunidad. Porque si vemos que el objetivo de la comunidad no es producir en la misma cantidad de tiempo una cantidad mayor del producto, digamos, de tomates, ese no es el objetivo del desarrollo para ellos, sino tener más tiempo para compartir con la familia o tener espacios de esparcimiento como torneos de algún deporte o tener conciertos y poder grabar su música. Si esos son los objetivos y los hemos construido activamente con la participación de ellos, entonces podemos establecer otros objetivos y podemos mantener el nivel cuantitativo de producción para invertir la calidad del tiempo en otras cosas. Eso es involucrar y hacer partícipes del desarrollo, los objetivos, los indicadores a los campesinos. Entonces, si hacemos esto, habría que crear indicadores nuevos, porque el indicador de que estamos generando desarrollo no va a ser que si antes producíamos 5 bultos, ahora producimos 6, si ese no va a ser el indicador, sino que vamos a seguir produciendo 5 bultos, pero nos va a sobrar 1 horita al día
y entonces el papá va a acompañar al niño a hacer las tareas, ahí cambia el indicador y estamos generando un nuevo tipo de desarrollo con resultados innovadores mediante la participación. Todo esto tiene que pasar por la sistematización y la devolución o socialización del conocimiento. Entonces, si a alguno de ustedes les gusta escribir, les recomiendo que intenten hacer registro de lo que hacen mediante el diario de campo. Escribir todos los días, que hable con esta persona, qué cara me hizo, a qué olía el sancocho que estaban preparando. Todo eso entra en un diario de campo. Desde lo más subjetivo, tenía miedo o tenía pereza, hasta lo más objetivo. No sé, la vaca pateó al perro. Todo eso entra dentro del diario de campo. Podemos hacer fotografías, o si no nos gusta escribir, podemos hacer notas de voz en el celular. Y luego hacemos grupos con otras personas y compartimos toda esta información que hemos producido. Veas que yo hice un grupo focal, nos reunimos para hablar con la gente sobre qué es el desarrollo y llegamos a estas conclusiones. ¿Usted qué obtuvo? No, estas y estas. Y socializamos todo esto en grupos constituidos por las personas de la extensión y de lo que yo llamo aquí agentes locales, la gente de la comunidad, y empezamos a crear conocimiimiento ya de manera más abstracta. Entonces no es que en esta vereda el concepto de desarrollo es tal, sino podemos encontrar una tendencia a que el desarrollo no es incrementar cuantitativamente la producción, sino mejorar la calidad del tiempo en familia. Si eso ya se vuelve, si se determina que eso es una tendencia, entonces hemos sistematizado esta experiencia participativa y la podemos devolver. Es decir, señores campesinos de Colombia, hemos descubierto que la gran mayoría de ustedes tiene el siguiente concepto de desarrollo. Todo esto se dio desde el registro del proceso que hemos hecho. Y también la comunicación participativa, es decir, los que trabajan en tal vereda se comunican con los de la otra tal vereda y empiezan a explorar cuáles son las tendencias, los hallazgos. Y en la comunicación de la experiencia de un extensionista con otro, vamos produciendo un nuevo conocimiento, vamos innovando y generando una extensión cualitativamente diferente. Pienso que voy a dejar por ahí y no sé si tienen preguntas o comentarios. Buenas noches. ¿Me oyen? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, sí se oye. Sí, Bueno, sí, te yo escuchamos. quisiera comentar algo con respecto a los diagnósticos participativos. En este país estamos llenos de diagnósticos, estamos llenos de trabajos socioeconómicos de las comunidades y generalmente estos trabajos se hacen pensando en algo que el gobierno piensa montar. Sí. ¿Sí se oye? En algo que el gobierno piensa montar en determinada comunidad. Entonces, cuando se va a hacer el estudio socioeconómico, todas las preguntas van dirigidas hacia conseguir el aval de la comunidad para poder montar el programa y poder montar lo que es, o por decir alguna cooperativa. Entonces, las preguntas son sesgadas. Nosotros tuvimos experiencia por unas cooperativas que tratamos de montar en unas zonas de Caldas cuando yo elaboré con el SENA y veíamos que las preguntas eran para que la gente aprobara que sí debíamos de organizar una cooperativa panelera en el oriente de Caldas. Entonces, uno ve que eso es sesgado solamente para decir, sí, vea, la comunidad aprobó, entonces se va a montar, se va a crear la cooperativa. Más bien, los diagnósticos participativos es, a la gente ya le da miedo opinar. Cuando uno va a una comunidad y no lo conocen, a hacer determinada investigación, entonces la gente no le da a uno la información verídica y real, simplemente
el hecho de que no lo conocen a uno, pues ellos ocultan muchas cosas y a veces ocultan por temor. Entonces, yo pienso que esos diagnósticos participativos deberían ser más bien unos diagnósticos o unas charlas con la comunidad para oírlos, escucharlos, saber cuáles son las necesidades básicas, en vez de ir a diagnosticarlos para montar determinados programas. Gracias. Sí, yo pienso que el compañero ha dicho una palabra clave y es escuchar. Escuchar. Saber escuchar y no saber escuchar no es simplemente dejar que el órgano auditivo filtre las vibraciones del sonido, sino pararle bolas a la gente y dejarse impactar por lo que la gente dice. Eso, ahí ya se está haciendo partícipe a la comunidad y es muy importante porque la desconfianza hacia los funcionarios de donde vengan, yo creo que es algo muy generalizado. Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Quisiera, pues, que tengas, ya que tenemos a Juan Sebastián acá, pues tenemos la oportunidad de profundizar en alguno de los temas que hemos visto. Yo sé que para ustedes, y yo pienso que ha sido un poco, no sé si ustedes esperaban esto del diplomado, ¿sí? Que el diplomado que fuéramos a reforzar tanto como estas temáticas que de pronto son novedosas para ustedes. Pero definitivamente el título de la ley y a lo que nos evoca esta ley, definitivamente es, yo lo dije en algún momento, es la participación. Sí, una construcción grupal, un diálogo horizontal, vamos a hablar de diálogo, de comunicación, y definitivamente ese es nuestro tema. Y de pronto por eso yo siento que a veces como que, no sé ustedes qué pensarán, les quiero preguntar, ahora sí les quiero preguntar, quiero que algunos me digan cómo se sienten con el abordaje de estas temáticas, cómo lo ven, o simplemente lo están viendo como una serie de información que no la van a poder aplicar. ¿Cómo se sienten ustedes como extensionistas para la utilización de todas estas herramientas de las que hemos venido hablando, de las que yo presenté en otros momentos? ¿Cómo se siente en ese sentido? Quisiera que nos contaran un poco. Profe, Iván tiene la mano levantada. buenas noches a todas y a todos. Profe, no, yo considero de que en el tema de extensión, se ha venido planteando, ya te llamo Carlos, se han venido planteando diferentes formas y métodos de trabajar la extensión en el primer enfoque que se dio, que es la extensión rural. Lo que pasa es que el marco de la ley establece ya abordar otro tipo de metodologías que se puedan aplicar a hacer esos diagnósticos y poder conocer mejor con quién es que estamos trabajando, sus necesidades y todas esas cosas. Yo miro de ese aspecto todas estas propuestas. Lo que sí hay veces me preocupa a mí es que se está mirando muy sesgado. ¿Y cómo lo digo yo? O sea, que está bien que se tenga que analizar las poblaciones más afectadas, de más escasos recursos y todo eso. Pero la necesidad que tiene el sector agropecuario hay que mirarla muy integral y hay que incluir también esas metodologías de trabajo que habrá que hacer con empresarios y con otros tipos de productores que requiere el tema de competitividad y de muchas otras cosas para el país. O sea, aquí no nos podemos ir únicamente a seguridad alimentaria y cositas así. O sea, hay que mirarlo desde todos los aspectos y habrá que adoptar métodos de trabajo muy de acorde a cada tipo de población. Ese es, por ejemplo, lo que yo pienso, o sea, y me parece muy interesante que se analicen
toda esta serie de cosas. Es que mire que en el trabajo agropecuario se está volviendo todavía a retomar metodologías de trabajo de hace muchos años. El tema de lo que usted hablaba ahora, por ejemplo, con el tema de la introducción de maquinarias para estas zonas que tenemos nosotros, este tipo de topografías, las tecnologías apropiadas y un poco de cosas que se han desarrollado, eso poquito a poquito se ha trabajado y habrá que mirarlas. Igual nuestros productores y agricultores son innovadores en ese sentido. Ellos cogen una motoasada o un equipo de ese tipo y lo ponen a trabajar en una pendiente y utilizan para muchas cosas, para sembrar semillas y todo. Hace poco tuve la posibilidad de conocer un aparato que lo adaptaron fue donde en Ecuador y ya lo están importando acá para poder hacer una siembra más eficiente en terrenos más pendientes. O sea, todo ese tipo de cosas hay que revisarlas y poner a trabajar el ingenio de la gente. Bueno, Iván, muy bien, sí, muchas gracias. Definitivamente, pues también hay que tener unos refuerzos en la parte técnica, tecnológica, que incrementen la productividad, ¿cierto? Pero nosotros sí, pues, definitivamente hay que meter un refuerzo en esta temática que hemos venido hablando y de pronto en estas herramientas pues, que son un poco diferentes para ustedes, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta para Juan Sebastián sobre la exposición de él, ¿no? Sobre la interesante, nos hizo un recorderis de la historia, de la obra de Falsborda, de lo que nos dejó en el país, de lo que nos ha aportado, y creo que encontramos una serie de conexiones de la investigación cualitativa con la extensión rural. Entonces, lo más importante es también reconocer lo que les digo. Ustedes, una pregunta de pronto, ¿cómo se sienten para esta implementación, para llegar a afrontar este tipo de situaciones? ¿O estamos todavía muy crudos? Porque yo les digo que, digamos, pues, particularmente, yo no conocía estas herramientas tampoco. Hace unos años, como les comenté, cuando tuve la oportunidad también de meterme a hacer investigación de campo y trabajo comunitario, es cuando uno empieza a decir, yo estoy muy corto con solamente lo técnico. Sí, cuando tenía, digamos, la formación técnica de zootecnista. Uno va empezando a asumir y adquirir herramientas que inevitablemente va a terminar en este tipo de temas. Sí, la idea no es que nosotros nos volvamos, no, me tocó ahora empezar a estudiar sociología o antropología o métodos de investigación. No, pero sí creo que todo esto no riñe una cosa con la otra. Nuestra función y nuestro trabajo como extensionistas no está diferenciado y no está alejado de esta profundización en el desarrollo de las personas y de la construcción de conocimiento con ellos. Entonces, de acuerdo con lo que dice Iván, pero también definitivamente tenemos que reforzar esta temática y la ley no lo pide. Profe, y hay que mirar lo que usted dijo, Señor. que es que hay que adaptarnos a cada región, a cada comunidad tiene su forma de ser, de actuar y de proceder. O sea, eso es otro cuento. Y no todas las metodologías, que es lo que tratan muchas veces, de que hay que aplicar para todos lo mismo y no funciona. Una cosa es trabajar con comunidades indígenas, otra cosa con negritudes, otra cosa con otro tipo de poblaciones. O sea, uno tiene que empezar a analizar de pronto y a revisar con un ensayo-error a ver cuál es la que más le funciona y a cuál se adaptan más ellos. Sí, señor, de acuerdo, definitivamente. Entonces hay que continuar. Señora, ¿quién? Elba. Hola, Elba, cuéntanos. A ver, profe. Gracias, Iván. A mí me parece que de alguna manera el trabajo que hace articulado Azofrucol, cuando trabaja con las comunidades, con las organizaciones, desde el componente técnico y socioempresarial, aunque llamémoslo de alguna manera sesgado, pues porque el técnico aborda el tema técnico, nosotros abordamos el tema social y empresarial. Sí es muy importante el tema empresarial, pero nosotros enfocamos mucho también en ese tema social, pues creo que también se ha venido haciendo ese trabajo, ¿cierto? Ahora, siempre va a haber un sesgamiento en todos los procesos, siempre.
y van a partir de las expectativas, que inclusive en el video lo veíamos. La expectativa es un sufrimiento anticipado, o sea, uno siempre piensa que las cosas le van a salir así y finalmente nunca salen. Entonces ahí es donde empiezan los fracasos y las tristezas y las frustraciones. Pero cuando uno va sin esa expectativa a hacer el trabajo, pues a veces sale más gratamente sorprendido. A mí personalmente cuando se va a dar una clase, un curso, un taller, etcétera, etcétera, y empiezan por preguntar qué expectativas tiene frente a eso, a mí me provoca responder siempre, yo no tengo expectativas, o sea, es que si yo me genero expectativas frente a, pues, eso nunca se va a realizar como yo lo espero, entonces nunca voy a disfrutar nada porque es que no, nada resulta como yo lo espero y esa es la vida. Ahora, con estas herramientas de participación, de alguna manera nosotros las venimos implementando. ¿Qué pasa? La ley 1876 está sesgada, ya lo hemos analizado en muchos momentos. Nuestro quehacer está sesgado hacia unos indicadores, hacia unas metas. Nuestro trabajo como individuo desde la profesión que sea también está sesgado porque queremos es enfatizar en lo que de alguna manera tenemos el conocimiento o la capacidad. Aquí lo importante me parece a mí, y lo decía ahorita el profe, y lo dijo un compañero, y lo decía el video que analizábamos en el foro, la importancia de la escucha. Pero es que hay una frase por ahí que dice que muchos de nosotros no escuchamos para comprender, sino para contestar. ¿Y a qué voy a eso? A que muchas veces, empezando por mí, cuando estamos dando un taller, cuando estamos compartiendo con la gente, y la gente quiere opinar, quiere preguntar, quiere participar, nosotros ni siquiera les permitimos que terminen lo que quieren decir porque siempre creemos que la respuesta la tenemos nosotros. Entonces aquí la importancia de la escucha es fundamental para cualquier mecanismo de participación, para cualquiera. Ahora, este recorrido que nos hizo el profesor por la historia me pareció fundamental. Tenía otra concepción por ejemplo, de cómo surgen las juntas de acción comunal. Me pareció muy interesante. Lo otro que también quiero destacar aquí y que debemos de ser muy, llamémoslo así, prudentes, es cómo abordamos determinados temas. Cuando el profesor planteaba el ejemplo de cómo en China provocaban el agua y cómo aquí se les dice entonces con San yo no sé quién, tenemos que también partir de que aquí hay unas concepciones religiosas muy arraigadas y que eso es delicado. Que hablar de temas políticos es aún más delicado y más en la coyuntura en que estamos. Es decir, uno debe ser muy cauteloso en la temática que va a hablar para no herir susceptibilidades y en lugar de acercar hacia el objetivo que estamos buscando, lo que estemos generando es que se nos distancien más del proceso. Entonces, obviamente, conocer todo esto, conocer todas estas herramientas, saber la importancia que es trabajar con los seres humanos es fundamental. Aquí, por ejemplo, veía sesgado en el hecho de que, por ejemplo, no se habló nada del tema de los jóvenes, del tema de la mujer. O sea, cómo hacen falta también ser más holísticos en todas estas investigaciones, mecanismos de participación, y dejo por ahí. Muchas gracias. Bueno, Elba, muchas gracias. Bueno, compañeros, no sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Queremos comentarle algo a Juan Sebastián? ¿O lo despedimos y nos despedimos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estamos listos, completos por hoy? Quedamos para mañana. Sí, profe, sigue mucha tela para cortar todavía. Señor. Sigue mucha tela para cortar todavía. Y eso que ya hemos avanzado en diferentes temas, en diferentes direcciones, ya hemos avanzado bastante, pero sí, esto no se acaba. El tema sí es bastante largo, definitivamente. No, bueno. Y eso de revisar la historia, como dice Elba, lo pone a uno a pensar y a mirar que de pronto lo que se creía no era así. Sí, yo también me llevé una muy grata sorpresa con el tema de las juntas de acción comunales. Tengo que reconocer que no,
Le agradezco a Juan por ese tema porque aquí lo anoté y lo subrayé porque no lo tenía así de claro. Pero creo que también es necesario y también entender de dónde salen nuestros conflictos. Bueno, hay una cantidad de elementos que entendemos, ¿no? Le digamos ese tema de haber traído tecnología sin saber la utilidad que podían llegar a tener acá, ese fue un descache muy grande también para nosotros. Entonces, bueno, compañeros, si no es más, Juan, muchísimas gracias por el tiempo. Señor Iván, siga, Iván. Lo que usted dice es súper válido. Ahí tendremos que, yo pienso que al final del diplomado habrá que sacar un espacio de conclusiones. De acuerdo, sí, un compilado. Sí, señor. Bueno, ahí hay tiempo, todavía tenemos un tiempito para realizar eso. Por el momento, pues mañana, ya para cerrar el tema participativo, el tema de investigación, mañana les solicité unas muy cortas presentación. Simplemente cada uno les va a pedir que hagan la exposición de una diapositiva. ¿Sí? Es relacionado con este tema y va a ser el cierre pues, de estas temáticas. Como dice Iván, me queda mucha tela por cortar, pero pues ya vamos a pasar a otra temática. Entonces, mañana como cierre vamos a hacer un recorderis y vamos a reconocer unos métodos que han sido importantes dentro de la investigación cualitativa como aportes hacia la innovación y hacia el desarrollo rural. Entonces hay unas metodologías exitosas que es muy importante que las reconozcamos y las conozcamos. Entonces esa es la invitación para mañana, es una cuestión muy sencilla, máximo cada grupo 15 minutos, o sea, cada persona tendría que exponer 2 minutos sobre una diapositiva. Creo que no hay mucho problema con eso. Y con eso terminaríamos esta temática. No sé si alguien le quiere hacer algún comentario de cierre a Juan Sebastián. No, muchas gracias, profe. ¿Esta presentación también queda en la plataforma? Por supuesto, sí, señora. Claro que sí. No se ha subido, pero va a estar. Porque hoy la compañera que nos hace la subida de material no tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces sí va a quedar en la plataforma. Bueno, entonces nos vemos mañana, compañeros. Juan Sebastián, muchísimas gracias de parte del grupo. Bueno, chao, muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, profe, gracias. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias a todos.